Monseñor Ezzati, arzobispo de Santiago de Chile, recién nombrado cardenal por el Papa Francisco, ha hecho una interesantísima entrevista a un diario local, a un importante diario chileno. En ella afronta con gran inteligencia y delicadeza la difícil cuestión de cómo tiene que tratar la Iglesia los temas políticamente incorrectos. A ese mismo asunto se ha referido desde otro punto de vista el presidente de la Conferencia Episcopal Polaca. Mientras que el presidente de los obispos polacos ha dicho claramente que están en su país, Polonia, están utilizando la gran popularidad que tiene el Papa Francisco contra la propia Iglesia y contra los obispos, diciendo el Papa sí, los obispos no, los obispos polacos están en contra del Papa, porque el Papa es abierto y los obispos se mantienen fieles a las líneas morales tradicionales, y dice el Papa, el presidente de los obispos polacos, que eso primero no es verdad y segundo, están, repito, haciendo daño a la Iglesia con una contraposición que no es cierta, que no es auténtica. En cambio, Monseñor Ezzati lo ha planteado desde otra manera, el mismo tema desde otra perspectiva. Lo primero que ha empezado diciendo es que el Papa es absolutamente fiel a la doctrina de la Iglesia, faltaría más. Pero ha hecho bien en decirlo, porque abundan, sobre todo en Internet, los correos y los mensajes acusando al Papa Francisco de herejía. No hace mucho una persona me mandaba un correo donde me consultaba porque en un solo día había recibido 3 de estos mensajes y estaba con una gran inquietud. Monseñor Ezzati ha dicho con toda claridad que no hay ninguna duda sobre esto. El Papa, como no podía ser de otra manera, es el Papa. El Papa es absolutamente fiel a la doctrina de la Iglesia. Y también, afrontando esta cuestión de los temas políticamente incorrectos, ha hecho referencia a aquel famoso diálogo con los periodistas en el avión cuando el Papa regresaba de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro hasta Roma. Hablando de la cuestión de los homosexuales, el Papa dijo que él a los homosexuales no los condenaba. No dijo a la homosexualidad, dijo a los homosexuales. Y esto no es más que la doctrina de siempre de la Iglesia Católica, que se basa en lo que el propio Jesucristo hizo. Hay que acordarse de aquella escena cuando le plantan al Señor a aquella mujer, una adúltera, pillada infraganti, y Jesucristo pregunta, después de escribir en el suelo, los demás no te han condenado, yo tampoco te condeno. Es decir, el Papa no está haciendo otra cosa, Monseñor Ezzati alude a ello, que hacer lo que hizo Jesucristo, no condenar a la adúltera. Pero Jesucristo, y también el Papa, dice a continuación, vete y no peques más. Esta ha sido la clave del comportamiento de la Iglesia durante 2000 años. Como no podía ser de otro modo, porque la Iglesia no es más que el cuerpo místico de Cristo presente en la historia. No puede hacer, no quiere hacer otra cosa más que lo que hizo Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Salvar la persona, pero condenar el pecado. Darle al pecador, en este caso la adúltera, el Papa alude a los homosexuales, la oportunidad del cambio, ofrecer la misericordia, condenar el pecado, pero nunca el pecador. Por eso, con mucha inteligencia, Monseñor Ezzati ha dicho a continuación que la Iglesia en Chile, y por extensión, lógicamente, en el resto del mundo, va a continuar proclamando la verdad moral. Una verdad que tiene un ingrediente de ley natural. Hay cosas previas al anuncio de Jesucristo que están en la propia naturaleza humana y que tiene también un ingrediente de verdad revelada por Jesucristo. Porque es necesario, dice Monseñor Ezzati, para Chile, es bueno para Chile, es necesario para Chile para que sea un país justo, un país de verdad libre. Es la verdad la que nos hace libres, un país próspero, un país solidario. Para que sea eso que, sin duda, todos los chilenos quieren que sea, es necesario que la Iglesia cumpla con su misión histórica de proclamar la verdad. Una verdad sin la cual, de una forma o de otra, más pronto o más tarde, el hombre se introduce en la confusión, se hace daño a sí mismo y hace daño a los demás. Lo que parece que se olvida es que cuando una persona comete un pecado, el que sea, no solamente está ofendiendo a Dios, es que también está ofendiendo al prójimo. Es decir, cuando una persona roba, cuando una persona mata,
Cuando una persona miente, está ofendiendo al Señor, pero está robando a alguien, matando a alguien, engañando a alguien. Por lo tanto, ese alguien también es un hijo de Dios. También es alguien que tiene derechos, también es alguien por el cual el Señor se preocupa. Por eso vuelvo a lo que Monseñor Esate ha querido decir, y creo que vale absolutamente para todo el mundo, y no solamente para el caso de Chile. La Iglesia, desde el inicio, desde su fundador Jesucristo, hasta nuestros días, y el Papa no hace más que aplicar eso a la actualidad, la Iglesia condena el pecado. La Iglesia no acepta la tolerancia con el pecado, pero la Iglesia intenta salvar siempre al pecador y por lo tanto va a ofrecerle al pecador siempre la mano extendida, rica en misericordia. Nunca se ha condenado al pecador, siempre se ha condenado y se tiene que seguir condenando al pecado. Entre otras cosas, nuestro Señor fue presentado por San Juan como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Él ha venido para eso, para quitar, condenar el pecado, pero para decirle al pecador, a aquella adúltera y a los que, como yo, como cada uno de nosotros, somos pecadores, todos los días nos dice, afortunadamente, vete, levántate, no peques más. Escuchamos esta llamada del Señor y la escuchamos y la acogemos con una gran alegría y con una gran esperanza. El Señor, rico en misericordia, no nos condena, ni a mí, ni a cada uno de nosotros. Nos dice la verdad, lo que has hecho está mal, pero yo te doy la mano para que te levantes y sigas caminando y sigas adelante. Se condena el pecado y nunca al pecador. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.